En este problema tenemos que estudiar la función f, que es una función partida, en el teorema de Lagrange. Tenemos que ver si satisface las condiciones del teorema y si es así, encontrar los valores de c. El intervalo que nos dan es 0,4. Entonces, las condiciones son que la función debe ser continua en el cerrado y derivable en el abierto. Entonces, vamos a estudiar la continuidad. En este caso, la función f está definida a través de dos polinomios, ¿sí? Entonces, en cada uno de los tramos, la función va a ser continua, ¿sí? Entonces, f es continua lo voy a poner en el intervalo que me piden, en el intervalo de 0 a 2, ¿sí? Incluyendo, sin incluir este extremo, por ser una función polinómica. Del mismo modo, f es continua, ¿en qué intervalo? De 2 a 4, en este caso, ¿sí? Siempre basándome en el intervalo que me dieron, por el mismo motivo, por ser una función polinómica, ¿sí? ¿Dónde tengo el problema de la continuidad? Donde la función pega el salto, ¿sí? No sabemos qué está pasando en 2. Entonces me pregunto, ¿qué pasa en x igual a 2? ¿Sí? Bueno, tenemos que estudiar los límites. Límite, cuando x tiende a 2 por izquierda, de f, tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 2 por derecha, para que exista el límite de esta función. Esta sería una primera condición. Entonces, el límite cuando x tiende a 2 por izquierda, tengo que mirar esta función, 3x más 2. ¿Sí? ¿Cuánto vale el límite cuando x tiende a 2 por izquierda? Reemplazo 3 por 2 más 2. 3 por 2 son 6, más 2 son 8. O sea que este límite lateral vale 8. Y por derecha sería 2 a la 2, 4, menos 2, más 6. ¿Sí? Así que 4 menos 2 más 6, por derecha esta función vale 8. Entonces, como los límites laterales coinciden, vamos a decir que existe el límite cuando x tiende a 2 de f de x, existe y vale 8. ¿Sí? Ya estudiamos el límite, ahora vamos a estudiar qué pasa con la función justamente en 2. ¿Sí? Entonces, para evaluar la función tengo que ver en qué intervalo corresponde. En este caso corresponde el de abajo, el que tiene el igual. ¿Sí? Reemplazamos, hacemos las cuentas y nos da 8 también. ¿Sí? Entonces, de esta manera, como f de 2 es igual al límite cuando x tiende a 2 de la función, entonces f es continua en x igual a 2. ¿Sí? Entonces, el único punto conflictivo de este intervalo era el 2. Por lo tanto, f es continua en el cerrado, en todos los puntos de este intervalo cerrado que me dieron, en 0, 4. ¿Sí? Listo, ya tenemos la primera parte de la hipótesis. Ahora tenemos que estudiar la derivabilidad.
En el abierto, ¿sí? En el abierto que me dieron. Bueno, entonces, ¿quién es la derivada de esta función? ¿Sí? F' de X es una función partida. Entonces, la derivada de 3x más 2, la derivada de 3x más 2 es 3, ¿sí? Entonces, la derivada es 3 si x es menor a 2, ¿sí? Y en la otra parte, la derivada de este polinomio de x al cuadrado menos x más 6, la derivada sería 2x menos 1. 2x menos 1 si x es mayor a 2, ¿sí? La derivada la tengo que definir en el intervalo abierto. Entonces, el problema lo vamos a ver qué pasa con x igual a 2. Otra vez tenemos el problema en donde la función pega el salto. Tenemos que ver si esta función es derivable. Entonces, en cada uno de los tramos existe la derivada, ¿sí? Para los x menores que 2 tengo este tramo, para los x mayores que 2 tengo este. Vamos a ver qué pasa justo en 2. Y bueno, y para eso hay que hacer la derivada por definición, ¿sí? Entonces, f' eh, de x es igual al límite cuando x tiende a 2 de f de x menos f de 2 sobre x menos 2, ¿sí? Esto va a ser la derivada cuando x tiende a 2. Como justo en la función partida voy a tener que estudiar el límite. Cuando x tiende a 2 por izquierda y luego el límite cuando x tiende a 2 por derecha, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la función f de x cuando miro a la izquierda? ¿Sí? Era la función 3x más 2. Menos la función evaluada en 2, es decir, tengo que reemplazar acá la x por 2, que nos daba 8. Y abajo tenemos x menos 2. Así que el límite, cuando x tiene a 2 por izquierda, es 3x menos 6 sobre x menos 2. Si nosotros cambiamos la x por 2, me va a dar 0 sobre 0. ¿Sí? Esto acá está teniendo a 0 y esto también. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar alguna estrategia para salvar esa indeterminación. En este caso la estrategia sería sacar factor común 3. De esta manera me permite salvar la indeterminación y encontrar el límite lateral. El límite cuando x tiende a 2 por izquierda de esta función derivada sería, voy a borrar acá, directamente, ¿cuánto vale el límite? Vale 3, ¿sí? El valor del límite lateral sería 3. Estamos buscando la función derivada. Ahora vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Cuando x, esto sería, estamos buscando la función derivada, ¿no? La función derivada que en realidad la estamos buscando en f' de 2 por derecha. Voy a poner así. Límite cuando x tiende a 2 por derecha y tengo que escribir la misma función.
f de x menos f de 2 sobre x menos 2, ¿sí? F de 2 ya lo habíamos hecho que nos daba 8. Ahora, f de x, ¿cuál es la parte que nos corresponde en el 2 por derecha? Era x al cuadrado menos x más 6. Así que tenemos x al cuadrado menos x más 6. Bueno, a ver qué nos resulta. X al cuadrado menos x, 6 menos 8 me queda menos 2. Sobre x menos 2. Esto tiende a 0. ¿Qué pasa acá? 2 a la 2, 4, menos 2, esto también tiende a 0. Es decir, que tenemos que salvar la indeterminación. Una raíz es 0, es 2, perdón, porque reemplazo por 2 y me da 0. ¿Qué otro número para que la multiplicación, estoy buscando las raíces, ¿no? Me dé menos 2. Sería 2 por 1. 2 por 1, 2, permiso que me dé negativo, así que sería menos 1. Entonces, ustedes si quieren pueden aplicar la fórmula resolvente. El límite cuando x tiende a 2 por derecha, tenemos abajo x menos 2. Cuando reemplacé la x por 2 me dio 0, quiere decir que 2 es una raíz. Bueno, ¿cuál es la otra raíz? 2 por cuánto me daría menos 2, ¿sí? Sería por menos 1. Entonces, sería por menos 1. Si la raíz es menos 1, acá lo escribo como más 1. Entonces, ¿cuáles son las raíces de esta función? x1 es igual a 2 y x2 es igual a menos 1. Las multiplico y me queda menos 2, las sumo y me queda el opuesto de b. Ahora puedo simplificar y me queda x más 1. Reemplazo la x por 2, 2 más 1, 3. Quiere decir que el límite cuando x tiende a 2 por izquierda me quedó 3. Y el límite cuando x tiende a 2 por derecha me quedó 3. Entonces, ¿cuánto vale f' de x cuando x es igual a 2? La derivada vale 3. La función derivada en ese punto vale 3. ¿Sí? La función es derivable y encontramos cuál es la función. Entonces vamos a redefinir nuestra función derivada. Nos faltaba el renglón del medio. X vale 2, la función es 3. ¿Sí? Y los dos renglones de arriba lo habíamos puesto por acá. ¿Sí? Esta es la función derivada. ¿Es 3 o es 2x menos 1? ¿Es 3 o es 2x menos 1? Acá es si x es menor a 2 y acá es si x es mayor a 2. O sea, f' de x es derivable en el intervalo que me pedían. En 0, 4, ¿sí? Es derivable de 0 a 2, de 0 a 2, la derivada vale 3, no la voy a escribir, de 2 en adelante la derivada es 2x menos 1, y justo en 2 es 3. En todos los casos nos da una función constante o una función lineal que es derivable. Por lo tanto, verifica las hipótesis del teorema de Lagrange. Todo esto lo estábamos haciendo para encontrar el valor de C. Entonces, f' de C, esto es lo que me dice el teorema, ¿no? Es igual a f de B menos f de A
todo sobre B menos A. ¿Sí? Entonces, f de B sería f de 4. F' de C, tengo que reemplazar f de 4 menos f de 0, todo sobre 4 menos 0. Bueno, voy a ir otra vez, me quedo un poco lejos, f de 4. ¿Sí? ¿Cuánto me da f de 4? Es esta parte de la función, f de 4. 4 al cuadrado menos 4 más 6. Así que 16, y esto me queda más 2, la función vale 18. Y f de 0, ya que estoy lo calculo acá, f de 0 me daría 2. ¿Sí? Estos son los dos valores que tengo que restar en el numerador. $18 menos 2 sobre 4. Esto me da 16 dividido 4, me queda 4. Bien. Ahora, ¿quién es f' de C? Bueno, nosotros teníamos tres derivadas. ¿Sí? Está definida en 3 tramos. Entonces, la función derivada la tengo que igualar a 4. Entonces yo tengo 2 derivadas. ¿Sí? Tengo 2 derivadas. Una derivada es 3. Y la otra derivada es 2x menos 1. ¿Sí? ¿Cuándo uso la primera función? Uso para los valores de C, los valores de C que estén entre 0 y 2. ¿Sí? Vamos a ponerlo al 2, lo podemos poner con corchete porque estamos buscando un C que pertenezca a este intervalo. O voy a usar esta función para los valores de C que pertenezcan al intervalo que va de 2 a 4. ¿Sí? O sea, estoy partiendo esta función según mi intervalo. Entonces, la derivada es 3, la función derivada es 3, que tiene que ser igual a 4. De acá no saco nada, ¿sí? De acá no saco ningún valor. En cambio, 2x menos 1, si yo lo igualo a 4, bueno, este tiene un poco más de sentido, ¿sí? Voy a trabajar con esta expresión. X es igual a 5 medios, ¿sí? X no. Bueno, sí, yo lo trabajé con X, pero en realidad estoy buscando los valores de C. Entonces, en mi función derivada, en general, cambiamos la X por C. Ahí está. Este es el valor de C, que pertenece, 5 medios es 2,5, pertenece a este intervalo. Respuesta, C es igual a 5 medios. Bueno, quizás me quedó un poco largo este video, había que trabajar mucho con las condiciones de continuidad y de derivabilidad. En las funciones partidas hay que tener mucho cuidado. Espero que les sirva para revisar este video las veces que lo necesiten.